Buenos días, estimados estudiantes de 10º año de educación básica. Vamos a dar inicio a nuestra clase en nuestra asignatura Ciencias Sociales. El tema que abordaremos es la Constitución en Ecuador, garante de los derechos ciudadanos. Subtemas a tratar: retrospectiva de las constituciones ecuatorianas, derechos garantizados por la Constitución del Ecuador. Garantías constitucionales. Bien, vamos a conceptualizar nuestros subtemas. Vamos con nuestro primer subtema: retrospectiva de las constituciones ecuatorianas. Desde su creación en 1830, Ecuador ha tenido 20 constituciones. Esta ha cambiado a lo largo de los años, no solo por intervención de presidentes, políticos y legisladores, sino porque la ciudadanía ha exigido ser reconocida dentro de ella. Una constitución también es un objeto de investigación histórica. Las constituciones que tuvo el Ecuador entre 1830 y 1906 incluían la relación política-religión, las funciones de los poderes del Estado, en este caso judicial, legislativo y ejecutivo. También temas sobre fuerzas armadas, finanzas, derechos y otros. Bien, para apreciar cómo han cambiado algunos de los derechos y obligaciones de los ecuatorianos, recurriremos a dos ejemplos. Para ser ciudadano, hoy en día basta con ser ecuatoriano, pero entre 1830 y 1860, para ello era necesario tener una propiedad, ¿verdad? Otras constituciones pidieron requisitos específicos. Entre 1869 y 1878, para ser ciudadano era preciso ser católico, y entre 1884 y 1897, solo los varones podían ser ciudadanos. Otro ejemplo de cómo han cambiado en la Constitución las garantías y derechos de los ecuatorianos es la libertad de escoger qué religión profesar o no tener religión alguna, ¿verdad? Muy bien. Vamos a conceptualizar nuestro segundo subtema: derechos garantizados por la Constitución del Ecuador. Los derechos de los cuales hoy gozamos los ecuatorianos han sido el resultado de varios cambios y de largos procesos de discusión, pero también de la lucha de muchos sectores que fueron excluidos del goce de los derechos durante décadas, ¿verdad? Nuestra actual Constitución ha ampliado el espectro de quienes gozan de los derechos que garantiza. Hoy en día, no solo los individuos tienen derecho, también las comunidades, nacionalidades, pueblos y colectivos los tienen. Esto quiere decir, estudiante, que no existen solo derechos individuales, sino también grupales, ¿verdad? Existen derechos colectivos que la Constitución del Ecuador garantiza. Y tenemos el acceso al agua, a los alimentos, a un ambiente sano. También los ecuatorianos tenemos nuestros derechos. Aquí tenemos a la libre circulación en el país, a la información, a vivir en pluralidad, a mantener la identidad cultural, a participar de espacios públicos y de las decisiones que se tomen. También tenemos derecho a la educación, a la salud, a la resistencia y entre otros más derechos. Un detalle muy importante que debemos de rescatar, ¿verdad?, de estos derechos es los derechos de la naturaleza. Son importantes. ¿Por qué? Pues nos permiten el acceso a un ambiente sano y nos garantiza la alimentación, el aire y el agua necesario
para nuestra subsistencia, ¿verdad? Vamos a conceptualizar nuestro tercer subtema que tenemos ahí, garantías constitucionales. En la Constitución de 1998, una de las grandes innovaciones fue el reconocimiento de las lenguas ancestrales, la plurinacionalidad y la multietnicidad, mientras que en el año 2008 lo fueron la plurinacionalidad, la interculturalidad, el buen vivir y los derechos de la naturaleza. ¿Ya? Si nosotros comparamos estos 2 años, pues son diferentes, ¿verdad? Entre la Constitución del año 1998 y la Constitución del año 2008, ¿verdad? Muy bien. En cuanto a garantías constitucionales, el jurista Ramiro Ávila las define como herramientas o mecanismos que pretenden prevenir potenciales violaciones a los derechos y reparar aquellas que ya han ocurrido. ¿Ya? Tenemos ahí que el mismo autor distingue entre garantías normativas, políticas y jurisdiccionales, ¿verdad? Vamos a hablar de cada una de estas garantías. En este caso vamos a hablar de las garantías normativas, políticas y jurisdiccionales, ¿ya? Entonces, según la Constitución de 2008, las garantías normativas refieren que la Asamblea Nacional debe dotar y adecuar las leyes con el fin de que incluyan los derechos que han establecido la Constitución. En cambio, las garantías políticas corresponden al proceder del Poder Judicial desde sus primeras instancias, es decir, estudiante desde el actuar de los primeros jueces que recibe un caso. Esto implica que todo ecuatoriano tiene derecho a tomar acciones legales, que el juez debe seguir el curso del caso, convocar audiencia dentro del tiempo previsto, emitir sentencia, sancionar por incumplimiento de la sentencia, ordenar que se recaben pruebas, etc. ¿Verdad? Finalmente, las garantías jurisdiccionales incluye el habeas corpus, ¿verdad? Acciones de protección, acceso a la información. Prácticamente aquí vamos a hablar de 3, ¿verdad? De las garantías jurisdiccionales, que incluye el habeas corpus, acciones de protección, acceso a la información. ¿Ya? Habeas corpus permite que una persona que ha sido privada de libertad de manera ilegal o arbitraria la recupere, que nos indica acciones de protección. Nos indica que medida frente a la vulneración de los derechos constitucionales. ¿Ya? Tenemos acá también el acceso a la información. Garantía que se da cuando a alguien se le ha negado información o ha sido errónea, ¿verdad? Prácticamente hemos hablado de estas 3, ¿ya? La que incluye, pues, la garantía de jurisdiccionales, ¿verdad? Muy bien, estudiantes, dicho esto, en este momento les voy a proyectar el taller y la tarea que corresponden de la semana. Muy bien, aquí tenemos el taller que nos indica en el primer punto, ¿verdad? Reflexiona y responde. ¿Quiénes son los sujetos de derechos en Ecuador y por qué es importante que existan todos ellos dentro de una democracia? ¿Ya? En el segundo punto del taller nos indica, responde las siguientes preguntas. Prácticamente tenemos 2 preguntas.
que nos indica en el literal A. ¿Qué entiendes por garantías constitucionales? ¿Y cuál es su importancia? En el literal B tenemos ahí cuáles son las garantías constitucionales jurisdiccionales. ¿Ya? Muy bien. Recordemos que de las garantías constitucionales jurisdiccionales hablamos a lo último, ¿verdad? Muy bien. Y prácticamente, estudiantes, ustedes tienen 2 días de plazo para subir este taller a la plataforma, ¿verdad? Muy bien. Recordarles, estudiantes, que este taller nosotros lo realizamos en la sesión virtual. En ese momento les voy a compartir la tarea. En la tarea, en el primer punto, nos indica visualizar este mismo video y responder las siguientes preguntas. Prácticamente ahí tenemos 6 preguntas, que la respuesta la vamos a encontrar en este mismo video. ¿Ya? En el segundo punto de la tarea nos indica escribe B si es verdadero y F si es falso según corresponde. Si es falso, pues vamos a justificar la respuesta. ¿Ya? Entonces prácticamente aquí tenemos 4 ítems de responder B si es verdadero o F si es falso. Y la respuesta la vamos a encontrar en este mismo video. Y en el tercer punto de la tarea nos indica investigar sobre los casos en los que los gobiernos y Estado han violado los derechos y las garantías constitucionales. ¿Ya? Entonces, vamos a investigar 3 casos de países de América Latina. ¿Ya? Muy bien. Nota, tendrán 5 días de plazo para subir a la plataforma la tarea. Prácticamente en esto consiste la tarea número 8, estudiantes. ¿Ya? De antemano, pues yo le agradezco por su tiempo prestado.